Bien, muy buenos días. El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, y la Universidad Técnica Nacional, UTN, les dan la más cordial bienvenida a este segundo día del primer Encuentro Nacional de Educación Técnica. Nos complace contar con la presencia de académicos y autoridades de una amplia gama de universidades, para universidades, colegios técnicos e instituciones de educación técnica, así como representantes del sector empresarial. Sobre el programa que seguiremos la mañana de hoy, comentarles que se dictarán dos conferencias que estarán a cargo de reconocidos especialistas internacionales. Luego de las conferencias, un miembro del Consejo Nacional del SINAES hará un comentario sobre las temáticas abordadas. Nos acompañan en el escenario el señor Hernán Araneda, gerente del Centro de Capital Humano Innovum de la Fundación Chile, el señor Pedro Jesús García, director nacional de formación académica del CONALEP de México, y el señor Gilberto Alfaro, miembro del Consejo Nacional del SINAES. A continuación escucharemos al señor Hernán Araneda, gerente del Centro de Capital Humano Innovum de la Fundación Chile. Bueno, muy buenos días a todos. Quisiera partir agradeciendo a esta cordial invitación de SINAES, a su presidenta, la señora Rosa Adolio, particularmente a la señora Juana Castro, que está coordinando esta iniciativa, que ha sido sumamente paciente conmigo en una serie de cosas logísticas, así que quería agradecerle la invitación y realmente estoy muy contento de estar una vez más en Costa Rica. Yo tuve la posibilidad de estar y escribir un largo informe para el Banco Mundial el año 2003 sobre todos los temas de capital humano, así que me resultó muy familiar las presentaciones de ayer, las distintas entidades participantes, el CINDE, Estado de la Nación, Procomer, en fin, tuve largas reuniones con ellos, con Intel, con una gran cantidad de colegios técnicos, también del sector parauniversitario, así que estoy más o menos familiarizado con lo que está ocurriendo acá. Interesante volver después de varios años. Yo volví el 2010, pero ahora he visto algunas cifras, entonces uno puede ir viendo en qué dirección han ido evolucionando las cosas. Hay muchas cosas sumamente interesantes. Recuerdo que en ese estudio hay tres cosas que me llamaron la atención, cuatro diría. Una, que la evolución del crecimiento de la matrícula en educación básica en Costa Rica y en la educación en general tenía una trayectoria curiosa. Cuando me tocó a mí analizar estas cifras de esa época, se veía una participación mayor en la educación terciaria, pero bastante menor la matrícula en la educación secundaria, producto, entiendo, de una crisis mediados de los 80. Entonces era una curva muy curiosa que tenía un declive y después comenzaba nuevamente a subir. Eso me acuerdo que era una transición educacional que planteaba desafíos curiosos, porque por una parte muchos países, como el mío, hay una cosa muy gradual, donde ahora se está completando la cobertura en la educación terciaria, partiendo primaria y secundaria. Ustedes estaban lidiando ya con la universalización de la educación terciaria, pero además con una serie de temas pendientes de educación secundaria muy desafiantes. El segundo punto que me llamó la atención es que la educación terciaria, y entendí de ayer que eso no ha cambiado demasiado, la matrícula, llamémosla así en términos genéricos, de programa de ciclo corto, es del orden del 20% de la matrícula total en la educación terciaria, y entiendo que eso se ha mantenido más o menos así. Lo tercero que me llamó mucho la atención, a diferencia de Chile, es que la enseñanza media técnica acá tiene una característica muy distinta a Chile. En Chile, la matrícula de la educación media técnica, que cubre los grados 11 y 12 en el sistema escolar, la matrícula técnica es alrededor casi el 50% de la matrícula total secundaria. Es muy masiva, pero todos los alumnos, el 95% de los alumnos son de los quintiles de ingresos 1, 2 y 3, o sea, la población más vulnerable. Y comparado con Costa Rica, que me llamó mucho la atención, que lo encontré muy interesante, el sistema o la educación media técnica acá era bastante selectiva aquí. Tenían pruebas de admisión y tenían un sistema de bachilleratos finales sumamente riguroso. En la práctica, según entiendo,
no era que el joven o escogía técnica o escogía el bachillerato más académico, sino que tenía que hacer el académico y le añadía el técnico, lo cual implicaba una carga horaria muy fuerte para ellos, mayor demanda, lo que se traducía en que finalmente los jóvenes que egresaban de la técnica eran muy valorados en el mercado del trabajo porque posiblemente había una selección hacia alumnos con ciertas capacidades y mezclas de competencias muy interesantes. Sería interesante saber en qué va eso. Y el último tema que me pareció muy interesante, que conecta con la mesa de ayer y particularmente lo que dijo Cinde, es que ustedes tenían una fuerte atracción de inversión extranjera y eso se traduce en un contacto bastante fluido con aquellas empresas que necesitan contar con capacidades instaladas locales para poder desarrollar sus inversiones. Yo creo que es una excelente noticia para la formación técnica en general. Lo peor que puede pasar en un país es que la formación técnica no tenga algún correlato en desarrollo productivo dinámico, porque significa que no tiene demanda especializada. Entonces, ese es un problema complejo para la educación técnica. Por lo tanto, esa parte del diagnóstico posiblemente no es todo lo que está pasando acá, pero me pareció muy interesante. Lo que yo voy a hacer hoy día es conversar, voy a compartir algunas cifras generales de Chile, no tanto para instruirlos sobre Chile, sino que para poder quizás hacer ciertos contrapuntos con los desafíos que ustedes enfrentan, y después voy a entrar a una experiencia muy particular que estamos desarrollando con un sector productivo clave para mi país, que es la gran minería, y que está siendo líder en la yo diría, innovación en la formación técnico-profesional en todos los niveles del sistema. Bueno, muy brevemente, ¿de dónde vengo yo? Yo no hablo del mundo educativo, la verdad. Yo trabajo en una institución que se llama Fundación Chile, tiene 35 años de vida, una institución de transferencia tecnológica, público y privada, es autónoma del Estado, pero en su board, en su directorio, tiene el sector público, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, el presidente también de la Agencia de Desarrollo Económico del país, y también está el sector privado representado por diversas empresas. Y su rol es contribuir al desarrollo del país en distintos ámbitos. Trabajamos con 3 modelos. El antiguo era creación de valor directo, que era creación de empresas de base tecnológica. Hace 30 años no había mucha tecnología en Chile, no había mucha capital de riesgo para proyectos de emprendimiento innovador, y la Fundación Chile jugaba ese rol de hacer sus propios proyectos tecnológicos y traducirlos en empresas. El segundo punto son iniciativas habilitadoras, donde operamos más bien como un ente que articula públicos y privados en esfuerzos de coordinación para abordar ciertos temas de interés público. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, que hoy día está en régimen de hace unos 5 años, fue creado por Fundación Chile a través de un programa piloto bastante grande que duró 8 años, con 12 sectores de la economía y con unos 50.000 certificados, que permitió identificar ciertas tendencias y ver qué había que considerar en la fase de escalamiento o instalación en régimen. Ese es un ejemplo de otro tipo de intervención en que estamos. Y también estamos en servicios tecnológicos. Alguien mencionó esto ayer, así que por eso lo puse hoy día. Este es un salmón. Chile es el segundo productor mundial de salmones después de Noruega. Este es un sector bastante sofisticado de la economía chilena, muy diversificado, con mucha inversión extranjera, pero la primera empresa salmonera en Chile fue un joint venture entre Fundación Chile y una empresa japonesa. Y el modelo era traer tecnología, probarla, armar una empresa que fuera exitosa, y después la fundación vende y reinvierte en sus proyectos, pero lo importante es el efecto demostrativo, o sea, este es un efecto de que esto sí se puede hacer, y por lo tanto ojalá más empresarios privados pudieran hacerlo, que son medio aversos al riesgo. Todos los proyectos de innovación tienen mucho riesgo financiero, entonces muchas veces, o riesgo de distinto tipo. Hoy día en el ámbito capital humano estamos haciendo lo mismo. Voy a volver sobre esto, pero estamos empujando fuertemente entrar en el ámbito del marco de cualificaciones, que es una reforma fundamental de la formación de recursos humanos en Chile, pero que se está discutiendo hace tiempo, pero todavía el sector educativo es bastante, yo diría, conservador en esto, y nosotros pensamos que hay que acelerarlo, tal como aceleramos que una industria como la de los salmones se desarrollara. Hoy día estamos en muchos temas y capital humano es, yo diría, posiblemente el más importante, porque es una verdadera barrera a no contar con las destrezas adecuadas para sofisticar el sector productivo en Chile,
absorber mayores tecnologías y finalmente lograr un desarrollo productivo acorde a las expectativas que tiene el país. Trabajamos una red bastante grande en el mundo. Bueno, voy a hacer un retrato muy breve de Chile. Chile es una economía bastante exitosa, pero no estamos quedando dormidos. Estamos bastante estancados en este minuto. En general se dice que estamos en una etapa que se llama la trampa de los países de ingreso medio. Aun cuando, según el Banco Mundial, desde el año pasado Chile es considerado un país de ingresos altos, estamos en la trampa de ingresos medios, o sea, no estamos totalmente en el ámbito del desarrollo y estamos topando con algunas cosas que posiblemente no afectan a Chile, sino que a otros países también latinoamericanos, un tema que da para mucho, y estamos buscando cuál es la manera en que podamos, ¿no es cierto?, efectivamente dar ese salto que se traduzca en un desarrollo más acelerado y equitativo para nuestro país. Seguimos rankeando relativamente bien en ciertos ámbitos y hay bastante énfasis en los temas de emprendimiento. Bueno, estos gráficos, yo tengo la suerte que es la primera exposición de la mañana, así que voy a contar con más atención quizás que si fuera más tarde esta exposición. Pero este gráfico es muy simple, lo que dice es que el nivel de productividad laboral es el factor que mejor explica las diferencias en el Producto Interno Bruto per cápita entre países. Ustedes ven, Chile está acá. Esta curva es la curva que explica, ¿no es cierto?, esta vinculación bastante directa entre PIB per cápita y productividad laboral. Productividad laboral medida por un indicador bien convencional que en el fondo es toda la producción, ¿no es cierto?, dividida por la cantidad de horas trabajadas. Es bastante grueso si ustedes quieren, pero es un indicador que dice varias cosas. Claramente, por ejemplo, acá tenemos países como Noruega que están en una trayectoria sumamente acelerada en esto, con una altísima productividad laboral. Esto es bastante doloroso de mirar, lo comparto aquí con bastante dolor en realidad, pero no tengo la cifra de Costa Rica, no fue por diplomacia, así que no la conozco, pero aquí por lo menos me hice acompañar de México, que es nuestro vecino de la región, y tenemos problemas de productividad muy serios en nuestro continente. O sea, aquí estamos descontando por el capital físico, digamos, y por los otros factores, ¿no es cierto?, de productividad relevante. Aquí definitivamente, como sale ahí, las horas trabajadas por persona exceden con mucho la de otros países, ¿no es cierto?, y el aporte, ¿no es cierto?, el PIB generado, digamos, por horas trabajadas es bastante distinto. O sea, acá tenemos un problema de productividad laboral feroz. Si esto se junta con el Producto Interno Bruto per cápita, tenemos que mejorar la productividad laboral. Es una palanca para mejorar también el desempeño productivo del país y por lo tanto los ingresos de las personas. O sea, aquí todo esto está conectado. Entonces, yo diría que este es el tema central desde el punto de vista del desarrollo de Chile en este minuto. Me acordé recién, yo lo iba a mencionar al principio, yo la semana pasada estuve invitado en Seúl, en Corea, por CRIBET, esta institución que estuvo acá ayer haciendo su exposición, y por el Banco Mundial, y estuvimos conversando estos temas, tratando de entender cuáles las trayectorias que había seguido Corea en esta materia, que como ustedes vieron ayer, tiene un desarrollo muy acelerado. Entonces, yo creo que es muy importante aprender de algunas de las cosas de ello. Otro tema sumamente importante, y aquí ignoro la situación en Costa Rica, es que en Chile la inversión en formación de capital humano, particularmente este gráfico es la inversión en educación terciaria en Chile. Yo estoy prefiriendo últimamente el término educación terciaria, porque educación superior en general está identificado con la educación universitaria, y en Chile y en otros países, como Costa Rica también, la verdad que el ámbito, el escenario de lo postsecundario es mucho más diverso que lo que solía ser. Y me parece a mí que el término educación terciaria posiblemente es una calificación un poco más amplia desde el punto de vista de la diversidad de instituciones y programas que se están ofreciendo. Acá está agrupado todo eso. Y Chile tiene un promedio de inversión respecto del PIB superior al que tienen el promedio de los países de la OECD. ¿Qué significa esto? Estamos gastando mucho en educación. Eso es muy importante como proporción del PIB, ¿no es cierto? Y efectivamente un país que quiere acelerar su tranco en esto tiene que hacer un esfuerzo adicional. Por lo tanto, eso tiene ese lado importante. El otro punto importante
es que en general la inversión en educación terciaria en el país está hecha por el sector privado, vale decir por las familias. La parte ahí amarilla, digamos, del gráfico, donde dice 1.7, es que, y lo que aparece abajo es 0,8, o sea, estamos hablando de 2,5, que es el ratio, digamos, entre la inversión y el PIB del país, y el 1,7 es privado, básicamente. Y ustedes ven que la composición de esta misma barrita en otros países, por ejemplo, voy a tomar, por ejemplo, Bélgica, es mucho más público que privado. O sea, aquí prácticamente no hay recursos privados, eso significa que seguramente la educación es gratuita. Y hay bastantes subsidios a la oferta desde el lado del Estado. Mi país tiene una historia larga que no voy a... Pero hay es un sistema bastante, digámoslo así, privatizado. Este gráfico también es importante, quizás sería interesante ver cómo mapearía Costa Rica aquí. El eje de abajo lo que dice es la inversión privada, o sea, el gasto total en educación terciaria como porcentaje de la inversión total en educación terciaria. O sea, ¿qué porcentaje de eso es privado? Por lo tanto, mientras más a la derecha significa que es mayor proporción de inversión privada, es lo mismo que el gráfico anterior. Y el otro eje nos muestra las matrículas, o sea, es la matrícula en instituciones privadas como porcentaje de matrícula total en educación terciaria. ¿Y qué es lo que ustedes ven ahí? Que Chile, y aquí estoy cercano a Corea, ¿no es cierto?, somos bastante parecidos en que la inversión privada es muy grande como proporción de la inversión total en educación terciaria, y por otro lado, que el porcentaje de la matrícula privada respecto al total también es bastante alto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Un sistema bastante privado y bastante, digámoslo así, de mercado, donde se habla de la educación como un mercado, que es un tema bastante controversial. Hoy día, de hecho, en mi país hay una serie de reformas en esta materia. Pero yo lo que entendí ayer es que ustedes tienen un sistema de provisión mixta, con un sector bastante subvencionado, público, y un sector privado también. O sea, de alguna manera ustedes están seguramente, no sé si en el cuadrante ese superior derecho, pero están en alguna parte más tirados, digamos, hacia la derecha y hacia arriba. Habría que verlo por matrícula y por niveles de inversión totales. Esto es re importante porque significa que nosotros, el mercado de la educación superior en particular, se ha desarrollado en forma bastante desregulada, lo cual, si ustedes quieren, tiene el lado bueno de que hay un sistema más diversificado con mayores proveedores que compiten por atraer a ese cliente, si lo hablamos en términos estrictos mercado, y podría ser que eso genere dinámicas virtuosas de mejoramientos de calidad. Esa es una mirada. Y la otra mirada es que si uno no contrapesa esta dinámica con un sistema de aseguramiento de calidad, ¿no es cierto?, riguroso y bien instalado, lo que le puede pasar es que un porcentaje muy grande de lo que se esté ofreciendo sea malo. Y, por supuesto, nosotros nos movemos en ese dilema igual que ustedes. Lo que sí es cierto es que estamos hacia un sistema que va a tender a la universalización. Este es un gráfico de José Joaquín Brunner, ¿no es cierto? Chile es la curva azul acá, América Latina y el Caribe la curva roja, ¿no es cierto? Y este es el total del planeta. Nosotros estamos en la etapa de alta masificación, porque estamos llegando a un 50% de tasa bruta de participación en la educación superior. Y acá abajo está la cifra de las tasas netas, ¿no es cierto?, de la OECD y Chile. O sea, estamos acercándonos al promedio de la OECD en esta materia. Este es el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque esto implica que un porcentaje muy importante de personas está accediendo a opciones educacionales a las cuales habitualmente no accedía. Seguramente un porcentaje muy grande de la matrícula en la educación técnica y tecnológica para universitaria en Costa Rica son muchachos primera generación de estudios postsecundarios en sus familias, y eso tiene un componente de equidad indiscutible. Esa es la parte favorable de esto. ¿Cuál es la parte más compleja? Perdón, aquí me falta otra lámina importante. La otra cosa bien importante es que Chile, y aquí no sé cómo está Costa Rica de nuevo, seguramente no igual, Chile tenía un sistema de financiamiento de la educación superior absolutamente discriminatorio con la educación técnica postsecundaria. Cuando digo técnica postsecundaria estoy agrupando dos cosas. Son lo que aparece ahí como
técnico de nivel superior y lo que se llama profesionales sin licenciatura, que son programas de ciclo corto de 5 semestres o de 8 semestres. Seguramente equivalen a técnico y tecnólogo en la jerga más predominante en nuestra región. Habitualmente el financiamiento, y todavía bastante, el financiamiento de las instituciones está concentrado en instituciones universitarias tradicionales, ¿ya? Y por el lado de las ayudas estudiantiles, tanto los sistemas de créditos como los sistemas de becas tenían un sesgo fuertemente favorable a ese mismo sector. ¿Qué es lo que dijo el Banco Mundial y la OECD en el año 2009? Analizó financieramente esto y dijo, esto es socialmente regresivo. O sea, ustedes están financiando al segmento de jóvenes que vienen de familias altas, de colegios de mejor rendimiento, que les va bien en las pruebas de ingreso a universidades selectivas y le están dando crédito y becas a ellos. Y están dejando de financiar a esta enorme y creciente cantidad de gente que accede a alguna modalidad de educación terciaria sin apoyo estatal. Entonces, este es un problema de equidad. Y eso gatilló un conjunto de reformas que hoy día están ocurriendo. Pero ese es un punto sumamente relevante. Si el sistema, en un escenario de masificación de la educación superior, de mayores oportunidades, donde ya no concebimos la educación superior como un sistema hiperselectivo y cada vez más exigente, de manera que parten muchos desertan y al final tenemos la cúspide de la pirámide con algunos genios. Estoy caricaturizando, pero en general es el paradigma con que las universidades tradicionales miran esto. O sea, mientras mejores los alumnos y capturen mejores alumnos y además los descreman, ellos sienten que están cumpliendo mejor su misión. Bueno, eso es contradictorio con una visión de país más inclusiva respecto del acceso a oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y amerita plantearse el problema del financiamiento, por lo tanto. En Chile se hizo eso. Y se abrió un crédito con aval del Estado, con unas tasas bastante altas en su momento, pero que explicó que una gran cantidad de gente empezara a interesarse por esta curvita roja. Y ustedes ven aquí la curva azul, es cómo ha aumentado la matrícula en la educación superior. Estoy agrupando acá todas las universidades, y la línea roja, todos los programas de ciclo corto. Y ustedes ven que a la medida que ha habido financiamiento a la demanda o ayudas estudiantiles, ha aumentado enormemente el interés de los muchachos por estudiar esas carreras. O sea que hay un avance en equidad, sin duda. Y hoy día los institutos técnicos, los centros de formación técnica, los institutos profesionales, son elegibles para fondos públicos. Todavía la cancha no es pareja en todo caso. Por ejemplo, el costo unitario o el valor de una beca que se le da a un alumno de una universidad muy selectiva es alrededor del doble del valor de la beca que se le da a un alumno que quiere entrar a un centro de formación técnica o un instituto profesional acreditado, o sea, de buena calidad. El doble. Entonces hay un problema todavía. Pero en eso estamos. Aquí ya entro por el otro lado. Si bien hemos avanzado bastante en cobertura y tenemos un sistema más inclusivo, tenemos además la perspectiva de que esto va a ser aún más inclusivo porque, como ustedes, no sé si ustedes saben, pero el gobierno de Chile, la presidenta Bachelet está empujando una agenda para hacer la educación terciaria gratuita en el país. Es una completa revolución, es un giro total respecto a la trayectoria de las últimas décadas. Hay mucha discusión en este momento en el país en eso, pero si eso se implementa, evidentemente va a aumentar la cantidad de gente accediendo a educación terciaria. Quisiera hacer notar que casi todas esas medidas y los financiamientos públicos hoy día están vinculados a el estatus de acreditación de las instituciones. O sea, una institución que no esté acreditada no es elegible, o sus alumnos no son elegibles para acceder ni a créditos ni a becas. Entonces la acreditación ha cumplido un rol muy importante. Uno podría discutir eso, yo no estoy tan convencido que sea una buena idea esa, pero así es. Entonces es bien importante eso porque no son todas las instituciones elegibles para los fondos. ¿Qué es lo que está pasando? Eso sí que es la parte del vaso medio vacía, que toda esta enorme inversión del país que yo mostraba al principio, estamos incorporando muchos más recursos públicos y privados y va a seguir haciendo así, esa es la tendencia. Lamentablemente no se traduce en una mayor eficiencia e impacto del sistema en términos de resultados. O sea, me pongo al otro lado de la función de producción, si ustedes quieren, y cuento, bueno, cuántos de los que entran salen, o cuántos de los que entran y salen lo hacen en el periodo adecuado, según lo que está establecido en la duración de las carreras. Y en general las noticias no son buenas.
Acá lo que tenemos son las tasas de retención al primer año, y también tenemos cuál es la duración efectiva, o sea, cuánto realmente se demora el alumno en completar el curso, aquellos que lo completan, ¿no es cierto?, versus la efectiva, que es la real, versus lo que está establecido según los planes y programas. Y ustedes ven que un centro de formación técnica, carreras de 5 semestres, la verdad es que el promedio es cercano a los 7 semestres. En los institutos profesionales, que son carreras de 2 años y medio, también de 4 años, 8 semestres, de 6.3 a 8.1. Y en el ámbito universitario, el promedio formal, que son 9,7, en realidad son 13. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que el sistema es sumamente ineficiente. Puede haber muchas explicaciones para esto, pero es súper importante, particularmente los países cuando discuten, como en Chile, bueno, tenemos que duplicar el gasto en educación. Bueno, ¿cómo hacemos que ese mayor gasto efectivamente se traduzca en mayor capital humano? Porque podemos tener más cobertura y no más capital humano. Capital humano entendido como las destrezas reales que las personas tienen. Entonces, es una pregunta que hay que hacerse y que en Chile es muy preocupante porque, bueno, ¿de qué manera puede efectivamente, yo diría, balancear esta gran cobertura con mayor calidad y pertinencia, como vamos a ver? Otro estudio reciente, que este es un tema muy importante, en Chile tenemos información muy buena, muy confiable, sobre cuáles son los premios salariales en el mercado del trabajo. Esta información pública además, y además, no sé si es el caso en Costa Rica, está desagregada por instituciones y por programas. O sea, cualquier joven puede entrar a un sitio web, ¿no es cierto?, y puede ver cuál es el premio en remuneraciones y la rentabilidad, si ustedes quieren, de la inversión en su programa educacional al 4º y al 7º semestre de egreso. Y está desagregado. Y lo que se ve ahí en general es que los retornos son altos en promedio, del orden de 20% para la educación universitaria, 16-17% para la formación técnica, muy alto. Pero cuando uno desagrega ese promedio, se da cuenta que es bastante espurio y que hay una enorme varianza, y que no da lo mismo la institución, no da lo mismo la carrera, en fin. Lo importante es que esa información está pública. Bueno, en base a esa información se hizo un análisis econométrico, digamos, y se calcularon las tasas internas de retorno, ¿no es cierto?, y se llegó a que en un porcentaje muy alto, la parte azul de las barritas, esta inversión en educación superior tenía retorno negativo. O sea, la ecuación entre lo que la persona invertía y el retorno salarial que tenía y el periodo que se demoraba en terminarlo era negativo. Ahora, ¿qué significa eso? Distintas cosas. Puede significar que esa persona se formó en una carrera que no tenía demanda, por ejemplo. También significa otras cosas. No tengo tiempo para entrar en más detalle, pero es una señal también de demanda que hay que tener en cuenta, porque las especialidades también, en el caso de lo técnico, son bastante clave desde el punto de vista de cuál es la trayectoria laboral y remuneraciones que sigue la persona. Desde el punto de vista del escenario de instituciones, lo que ha pasado es que de principio de la década de los 90, tenemos, este es un mercado, si ustedes quieren, donde hay 3 tipos de instituciones. Tenemos universidades, las tradicionales y las privadas nuevas, ¿no es cierto? Tenemos institutos profesionales, OIP, y los CFT, Centros de Formación Técnica. Estos 2 últimos son los programas cortos, como decía. Lo que ha pasado es que la cantidad de centros de formación técnica han ido reduciéndose en la medida que ha habido regulaciones más estrictas. Y por lo tanto, eso es una tendencia, en mi opinión, bastante favorable, porque de alrededor de 160 estamos del orden de 70 en este momento, y esto está todavía, yo diría, ajustándose más. En el caso de las universidades se ha mantenido bastante similar el número de universidades. En el caso de institutos profesionales también han ido disminuyendo. Desde el punto de vista de la acreditación, hay 2 cosas acá importantes. Hay un alto grado de concentración de la matrícula en los programas, por ejemplo, de 5 y 8 semestres, lo que me estoy agrupando como técnicos postsecundarios, técnicos tecnológicos postsecundarios. La matrícula, hay 3 instituciones que representan más o menos el 60% de la matrícula. Eso tiene un lado positivo, que se trata de instituciones
bastante sólida. Tiene el riesgo, eso sí, que algunas de esas instituciones están tendiendo al gigantismo. Las 3 instituciones que yo menciono, hay una que se llama INACAP, que tiene el orden de 120.000 alumnos. Yo creo que para encontrar una matrícula así hay que irse a Brasil nomás. No sé si alguna otra institución de educación superior en el continente tiene esa matrícula. 25 sedes, etcétera. La segunda, Duoc, tiene el orden, Duoc Indigo tiene el orden de 60.000 alumnos y creciendo a tasas de 12% anual. O sea, hay una mayor concentración, que es lo bueno, que son instituciones muy sólidas institucionalmente, logran siempre el máximo año de acreditación. Bueno, lo que aparece acá, de atrás no creo que se vea nada aquí, pero lo voy a leer. Entonces, de toda la matrícula en este momento es algo así como 1.200.000 alumnos en el sistema, esa es la matrícula este año. Algo así como el 91% de esa matrícula está en instituciones acreditadas. Buena noticia. La no tan buena noticia es que si hago la relación de la matrícula con los programas acreditados, el ratio baja a un 15%, o sea, solamente un 15% del total de la matrícula está en programas que están efectivamente acreditados. Por lo tanto, ustedes ven acá que tenemos un dilema, un desafío fundamental. ¿Dónde ha sido más lenta la acreditación? Bastante lenta en el caso de los centros de formación técnica, diría yo. Ahí hay otros problemas que no son responsables de las instituciones, tal como se mencionó acá. Yo creo que tuvimos un pecado similar y tenemos todavía, en que la acreditación de la formación de ciclo corto postsecundaria en general se ciña a los parámetros de las acreditaciones relevantes para universidades complejas, o sea, universidades que hacen investigación. Las universidades que hacen investigación son minoría en Chile, son las tradicionales. Hay mucha universidad docente, la gran mayoría. Entonces, la matrícula en las universidades tradicionales hoy día en Chile corresponde a algo así como al 30% del total de la matrícula. O sea, si ustedes lo miran en términos del total del volumen, es un sector marginal. Es un punto bien importante porque una gran cantidad de la discusión en la política pública en educación terciaria está centrada en ese sector que es marginal, no en el otro 70%. Interesante pensar un poco en eso, no sé cómo será acá. Pero en definitiva falta mucho que avanzar en acreditación de programas y los programas postsecundarios técnicos eran evaluados con criterios bastante poco pertinentes. O sea, efectivamente, un centro de formación técnica, evaluarlo desde el punto de vista de cuál es la cantidad de docentes con doctorado es absurdo. Eso es totalmente absurdo. O medirlo solamente por los metros cuadrados de su planta física. También absurdo, no digo que sea totalmente absurdo, porque obviamente si es una institución de papel, por supuesto que... Pero un sesgo hacia indicadores de input y de proceso y muy poco hacia indicadores de resultados, que yo diría que es hacia donde lentamente, posiblemente, el sistema va a ir en la medida en que va a poner más recursos, se va a poner más exigente en esa materia. Por tanto, ahí yo estoy seguro que compartimos con ustedes muchos desafíos, sería muy interesante. Yo sé que SINAES está en contacto con sus colegas de Chile y yo creo que el intercambio es muy favorable para ir a probar esquemas nuevos donde, por ejemplo, los resultados de aprendizaje empiezan a ser un elemento importante también. Permítanme una reflexión, particularmente en el caso de las instituciones postsecundarias de nivel técnico, ciclo corto, la gran mayoría de sus alumnos son de orígenes pobres y son instituciones que no seleccionan académicamente. Y son instituciones que hacen ciclos cortos, 5 semestres, 8 semestres. O sea, son instituciones, hay una paradoja ahí, ¿no?, que trabajan con el sector más vulnerable y por lo tanto con mayor dificultad de aprendizaje. ¿Ya? Y es el sector más desatendido desde el punto de vista de la política pública. Entonces, ahí tú tienes un total contrasentido, tienes una bomba social. O sea, hablábamos nosotros hace algunas semanas con la ministra, con el ministro y la subsecretaria de Educación y decíamos, mire, este sector representa del 1.100.000, 1.200.000 alumnos de la matrícula, representa algo así como unos 700.000 alumnos. Usted quisiera ver a toda esta gente, ¿no es cierto?, caminando por la Alameda en dirección a La Moneda, digamos, o sea, y la verdad es que esos alumnos tienen un punto. Entonces, ahí estamos tratando de ver cómo esto se balancea de mejor manera, es muy complejo, como ustedes pueden imaginarse.
Otra medida muy importante, ¿cómo está nuestra fuerza laboral? Lamentablemente aquí estamos mal también. Yo estoy dando las noticias malas, ojalá no haya un chileno acá que me va a decir que es como alguien decía ayer, bueno, no nos fijemos en lo malo, fijémonos en lo bueno. Hay muchas cosas buenas, pero estoy tratando de quizás extremar un poco el caso que quiero hacer en un minuto más. Esta es la prueba de competencias de alfabetización funcional de adultos de la OCDE. Hay una versión nueva que se va a publicar, no sé si Costa Rica participa en eso, que se llama PIAC, no sé si Costa Rica está en el PIAC. El PIAC mide 3 habilidades, 2 habilidades asociadas a prosa y documento, que son en el fondo habilidades lingüísticas, ¿no es cierto?, comprensión de documentos, utilización de distintos tipos de textos, en distintos tipos de situaciones, etcétera, y también cuantitativa, que en el fondo es aplicación de operaciones básicas de matemática a la resolución de problemas. O sea, estamos en el ámbito de las competencias aplicadas básicas, no son... Y el 98, el 50% de la población, en casi todas las áreas medidas, es la barrita azul, la parte azul de la barra, esto acá son porcentajes, 50% se ubicó en el primer quintil de desempeño, en el más malo. Y solamente un sector muy marginal acá arriba en el mejor nivel de desempeño. Ahora, es bien interesante que cuando uno analiza estas muestras por niveles educativos logrados, la relación, por supuesto había una relación, o sea, en general un ingeniero que estudió 6 años, aunque los ingenieros se titulan en 8 años en general en mi país, le iba mejor, pero no crean que significativamente mejor. Entonces, ahora, en general es una de las escasas medidas que tenemos de cuáles son los aprendizajes que logra la gente que ingresa a la educación superior y por tanto es súper importante tener esta medida. Ahora, si usted, todos estos elementos que he puesto en esta batidora, ¿no es cierto?, en esta juguera, los juntamos con la demanda de productividad laboral, ¿no es cierto?, que yo les decía anteriormente, y la necesidad del país de ser más innovador, tenemos un problema que explica quizás en parte por qué estamos trancados en este nivel de desarrollo y no logramos dar el salto que esperamos. La inversión pública en capacitación laboral, esto es parecido al INA, o sea, son programas cortos que nos llevan a titulaciones formales educativos. La evaluación que se hizo muy rigurosa hace 2 años, se formó un comité, yo formé parte de eso, se hizo una evaluación meta de todas las evaluaciones de impacto que se habían hecho los últimos 15 años de la inversión pública en esto, programa por programa, y se hizo una nueva evaluación con una metodología muy rigurosa, porque tenemos información de la base del seguro de cesantía. En general el trabajo en Chile es muy formalizado, o sea, casi toda la gente que está activa en el mercado del trabajo está inscrita en el seguro de cesantía porque ha trabajado al menos algunos meses y por tanto tiene cotizaciones y por tanto es fácil saber cuántas veces ha entrado o salido en el mercado del trabajo y cuál es el nivel de remuneración que ha percibido cada vez que ha estado trabajando. Entonces, eso permite también cruzar esa información con los RUT o los números de identidad de la gente que ha participado en programas financiados por el Estado y por tanto puedo tener un grupo control gigante para poder saber qué programas han funcionado y cuáles no. Conclusiones. La gran mayoría de los programas no han funcionado, 0 impacto en mejoramiento de ingresos y 0 impacto en mejoramiento de empleabilidad. Un problema que se da mucho, alguien lo mencionó a propósito ayer de un vicio que está apareciendo en la formación postsecundaria en algunas instituciones que ofrecen programas cortos sin titulaciones. Bueno, programas cortos sin titulaciones y sin regulación, con población vulnerable, tienen 0 efecto, 0 efecto. Entonces, esto fue muy importante porque ahí en adelante lo que se está discutiendo en Chile, esto es muy reciente, es un sistema de formación de oficios de verdad, que sea, por decirlo así, el nivel previo al nivel de técnico postsecundario que dan los centros de formación técnica. Ustedes ya van viendo que contar con un marco de cualificaciones va a ser clave para saber qué es lo que es un oficio, qué es lo que es un técnico postsecundario, ¿no es cierto?, un tecnólogo, porque hoy día lo único que tenemos es que esto se sabe por la duración de los cursos, que puede ser un criterio bastante arbitrario, como de hecho suele serlo. Entonces, necesitamos algo que nos diga mejor cómo mejorar también, focalizar la inversión en oficio. Bueno, esa es la primera parte de mi presentación, voy a tener que apurarme mucho para lo que me queda. Hay muchas discusiones a nivel de sistema de acreditación, del sistema de certificación, del marco de cualificaciones, de cómo mejorar la pertinencia de los criterios de aseguramiento de la calidad de las instituciones, de cómo financiar mejor
y nivelar la cancha entre la formación tradicional universitaria, la formación de ciclo corto, postsecundaria, cómo mejorar la formación en oficio y hacer que sea no oficios terminales, sino que sea una manera de articularlo con todos los niveles, de manera que ese joven tenga la posibilidad de volver a entrenarse posteriormente, etcétera. Todos los temas que salieron ayer están siendo discusión hace rato en Chile, la verdad. Y nos ha costado mucho poder ponernos de acuerdo en cómo dar un salto también en esto. Posiblemente parte de lo que nos pasa, y conociendo, y aquí soy un poquito provocativo, conociendo un poquito Costa Rica, me da la impresión que pudiera pasarle a ustedes, es que uno quiere resolver todo ex ante, y tener un sistema completamente definido, sancionado por una ley, ¿no es cierto?, totalmente regulado y reglamentado, que le aclara todas las incertidumbres a todo el mundo, y entonces ahí vamos a poder empezar a operar. Yo sé porque en Costa Rica había una ley de certificación de competencias que estaba promulgada hace 15 años y que nunca operó, por ejemplo. O sea, hay una tendencia a pensar, y pasa en algunos de nuestros países, que con proyectos de ley estas cosas se solucionan. Ahora, si resulta que tenemos el Congreso empatado, ese proyecto de ley se va a demorar 5 años. Entonces, definitivamente, y la efectividad de esos cambios en el sistema van a tardar otros 20 o 30 años. Entonces, estamos mal. Definitivamente hay que buscar vías alternativas. Por eso me pareció tan interesante los mensajes ayer de última hora de algunos de los directores del sector parauniversitario, de las empresas también. O sea, hay mucho ámbito de acción antes de hacer cambios legales. Es más, hay muchos cambios de discusiones legales muy complejas que en general se hacen sobre base de principios generales sin evidencia práctica de qué funciona, por qué y para quién. Entonces, es muy importante poder tener evidencia más concreta de, por ejemplo, bueno, ¿cuándo y para qué sirve certificar las competencias laborales? O ¿cuándo y para qué sirve, ¿no es cierto?, desarrollar programas con tal orientación, por ejemplo. Entonces, todos esos temas son parte de la innovación que debiera venir el sistema, posiblemente no esperar que todo se reforme, se modifique normativamente para empezar a operar. Claramente las empresas que quieren invertir en Costa Rica no pueden esperar que esté todo el sistema alineado, ¿no es cierto?, para poder venirse. Digamos, más bien es el país el que no puede esperar. Entonces, ahora, por supuesto, ustedes no han esperado y han ido inventando soluciones un poco ad hoc, y que son estas alianzas específicas. Yo me acuerdo cuando estuve acá en Intel decía que habían, no sé si era tan así, pero habían obligado a una de las universidades con la cual tenían alianza a que llevara a todos sus staff de profesores a una universidad de Estados Unidos y modificar su currículum. O sea, una señal brutal desde la demanda para poder resolver ese problema. Ahora, obviamente que esto hay que hacerlo extensivo a todo el sistema y por eso se requieren también las reformas. ¿Por qué les hablo de esto? Porque en Chile el sector de la gran minería es el sector más importante de la economía y en este momento un sector que tiene déficit de capital humano fundamental y no puede esperar que el sistema genere el recurso humano que necesita, porque si no los inversionistas se van a ir. Y la empresa estatal que hay también va a ir en declive porque no va a poder cumplir con los compromisos de los grandes proyectos de inversión que tenemos. Entonces, este es un sector que es muy importante, empresas grandes, y decidió, yo voy a hacer un ejercicio lo más completo posible de un sistema de formación para el trabajo con varios niveles, basado en marco de cualificaciones acordados, y voy a ofrecerle esa información al sector público y a las instituciones que quieran de la oferta para poder ir adecuando sus programas, tanto en contenido como en organización curricular. De partida porque se vio que en general la formación en minería en países como Australia, por ejemplo, una formación en oficio para alguien que va a manejar un camión bastante automatizado, digamos, en Chile se demora del orden de 13 o 15 meses y en Australia se demora 6 meses. ¿Y por qué? Porque tiene un sistema de instructores muy eficiente y porque tiene tecnología de aprendizaje en 3 dimensiones, por ejemplo, de última generación, que hace que el proceso sea mucho más efectivo, el proceso de aprendizaje. Entonces, ahí el sector minero en Chile dijo, bueno, yo voy a mandarle una señal potente al mundo de la oferta de formación en todos sus niveles para que me ayude a cumplir con mi desafío. ¿Por qué? Aquí no los aburro, pero esta es la larga lista de proyectos de inversión. Estos proyectos suman inversiones hacia el 2020 acumuladas por $70.000 millones. $70.000 millones. El ingreso del cobre es básico para las políticas sociales del país, por lo tanto este es un problema de política pública también.
Si algunos de estos proyectos o varios de estos proyectos tienen que contratar gente, más gente la que necesitan porque no está calificada y más de una persona necesitan para hacer trabajo que normalmente haría uno en otros países, eso por supuesto que afecta la rentabilidad de los programas y a veces, o de los proyectos de inversión y a veces su viabilidad incluso. Entonces, este es un problema país, no un problema de una empresa. Voy a volver sobre esa cifra. Entonces, ¿qué pensamos nosotros en Fundación Chile? Nosotros jugamos este rol de acercar mundo de educación al mundo privado. Somos como una bisagra de conversación, podemos invitarlos con bastante facilidad y en la práctica estamos jugando el rol como de los consejos sectoriales de formación que seguramente ustedes han escuchado de países como Australia, otros países, los Skills Councils. Bueno, en Chile fundamos el Skill Council de la minería, basándonos en la experiencia canadiense y australiana especialmente. ¿Y qué es lo que le dijimos a estas empresas? Estamos hablando son empresas gigantes, que usualmente no colaboran entre sí. Les dijimos, mira, si ustedes trabajan en conjunto, como sector, van a poder dar una señal de mercado mucho más fuerte hacia el mundo formativo de lo que necesitan. Porque si el sector privado acá se junta, ¿no es cierto?, y junta todas las oferentes de formación relevantes para ese sector y le dice, señores, yo hice un análisis y todo esto que ustedes me están enseñando me sirve el 20%, ese es un mensaje fuerte. Y es un mensaje fuerte. Y si yo digo además, yo estoy pensando en cómo estimular que vengan formadores de otros países acá, porque a menos que ustedes quieran entrar en un ciclo acelerado de innovación. Entonces, ese es el tipo de conversación que se empezó a dar. Entonces, las empresas mineras se convencieron de que ellos podían tirar esta agenda con mucha fuerza. Por otro lado, también mejorar, aquí hay un tema muy específico, la minería tiene un tema de atraer gente joven al sector, hay un prejuicio que es un sector de trabajo físico, la verdad es que no es así. La gran mayoría de los trabajos son trabajos STEM, alguien mencionó ayer que yo iba a levantar la mano, pero la verdad cuando uno habla de STEM, no habla solamente de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, no habla solamente de los niveles de graduados. En Estados Unidos, la última investigación que yo vi de STEM es que algo así como el 20% de oficios que no requieren bachilleratos universitarios son STEM. O sea, un centro para universitario lo que está haciendo acá, cuando está en el área tecnológica, es formando STEM. No está formando un científico, por supuesto, pero está formando, ¿no es cierto?, un trabajador de alta calificación que tiene que usar muchas nociones de ingeniería. Entonces, en fin, hay una serie de temas, ustedes van a poder tener esta presentación, que nos permitió convencer a ese sector productivo que se juntara, que armara este consejo sectorial de competencia y que partiera haciendo un ejercicio de cuál era su demanda futura. Este ejercicio lo hemos hecho por 3 años consecutivos. Esta información pública, les voy a dejar el sitio web porque puede ser de algún interés para ustedes. Lo interesante acá es que la proyección no fue una proyección agregada, como decir, a ver, si yo capturo tal porcentaje del mercado de la minería 10 años más y ocupo algún tipo de relación entre producción y número de personas empleadas, ¿cuánto empleo puedo generar si capturo un 5% más de mercado mundial, por ejemplo? No, el ejercicio fue al revés. El ejercicio fue juntarnos con estas empresas que planifican a largo plazo y ellos proyectaron uno a uno cuáles eran los oficios y ocupaciones críticas en todos los niveles formativos en base a los proyectos de inversión que ellos están trabajando. Entonces, un proyecto de inversión de ingeniería muy detallada y, por tanto, es posible hacer planificación en este sector. Aquí hay 3 curvas. La de arriba, ¿no es cierto?, es la del 2011, esta acá, la del 2012 y esta la del 2013. Y aquí están los años. Del 2012 están proyectando ahora estamos hasta el 2022. ¿Por qué esta curva de demanda ha bajado? Y esta es la cantidad de trabajadores, en miles. El primer estudio nos dio 44.000 trabajadores. Ya, esto no son la cantidad de trabajadores que va a necesitar el sector, como se mostró ayer en una de las proyecciones que se proyectaron. No es la dotación, es la dotación incremental, o sea, adicional a la que hay hoy día. Vale decir, el sector va a tener que salir a contratar 44.000 personas. ¿Por qué esta curva ha bajado de demanda? Estamos en 33.400 hoy día, básicamente porque el año pasado los commodities sufrieron un estancamiento de los precios y algunos de los proyectos de inversión se dilataron, por lo tanto se van a hacer un poco más adelante, van a entrar en operación después del 2022. Pero aún así estamos hablando de cifras muy importantes, porque además esto es mano de obra calificada.
y estoy hablando de ocupaciones STEM entry level, o sea, por ejemplo, mantenedores mecánicos, expertos en mecatrónica, ¿no es cierto?, al nivel de entrada en faenas mineras y toda la cadena de valor de la producción minera, que es mantenimiento sobre todo y también procesos de extracción, de biolixiviación, una serie de cosas. Y por lo tanto identificamos cuál es la brecha porque pudimos, con la información que hay del Ministerio de Educación, que es muy precisa, saber cuánta gente se está formando hoy en programas que tienen alguna relevancia con la demanda de las compañías mineras. Y es muy engorroso explicar la metodología, pero están las publicaciones que les voy a mostrar, y por lo tanto tuvimos una cifra. Que es una cifra, por supuesto, que tiene una serie de supuestos. Hay supuestos de productividad, por ejemplo. Hoy día las compañías mineras que están trabajando con costos más altos, cuando dicen cuánta gente vas a necesitar para operar ese proceso, están pensando que van a ocupar un 30% menos de lo que ocupaban habitualmente. Y eso tiene que ver con las nuevas tecnologías que están incorporando. Bueno, lo importante es que se armó este consejo sectorial, pero se armó con una agenda clara de urgencia. O sea, si nosotros no cerramos esta brecha, simplemente las inversiones no van a poder ocurrir. Le hicimos el ejercicio económico. Se lo hicimos al Estado, se lo hicimos a las compañías. ¿Qué pasa si de esta cartera de 70.000 millones de dólares hay un proyecto importante que se atrasa un año? ¿Cómo pegan el valor presente neto de la cartera? Hay que hablarle en términos financieros a ellos. Y por supuesto el impacto era infinito, enorme. Entonces ellos dicen, cualquier inversión que yo haga en esto es totalmente rentable privadamente y desde el punto de vista del Estado es socialmente rentable, porque genera empleo de altísima calificación y además le permite al Estado obviamente mantener sus ingresos vía minería. Entonces acá hay un acuerdo país que se traduce en una agenda de competitividad que se llama minería virtuosa, que está apoyada por todos los actores en este momento con un sentido de urgencia alto. ¿Qué es lo que dijimos entonces? Bueno, tenemos que articular un sistema de formación con una arquitectura sólida que no reproduzca lo que nos ha pasado habitualmente, que es la descoordinación total de los sectores. Tenemos certificación de competencias por un lado, formación técnica secundaria, formación técnica postsecundaria, capacitación laboral en oficios, todos con marcos regulatorios distintos, en fin. Todo esto completamente así desordenado y poco eficiente. Hagamos al menos el sector minero y toda su cadena de valor, no solamente las empresas mineras, sino que todo el sector de proveedores de servicios de intensivo en tecnología de minería. Si uno suma las compañías mineras y los proveedores de la minería, dan algo así como el 10% de la fuerza laboral en Chile, unos 700.000 trabajadores, una cifra importante. Y piloteemos y diseñemos esto, y al mismo tiempo invitemos al Estado a que vaya viendo qué se puede aprender de esto y qué posibilidad de réplica hay para otros sectores o qué posibilidad hay de que alguna de estas cosas puedan trabajarse más y transformarse en una política pública, pero eso es la base de resultados. ¿Cuáles fueron los pilares de la arquitectura de esta iniciativa? La gobernanza. La formación técnica tiene que estar liderada por la demanda. Quienes participan ahí es el mundo del trabajo, en sus distintas manifestaciones empresariales, laborales, en fin. ¿Qué significa eso? Algo doloroso para los formadores, que el ejercicio, cuando se dice, bueno, ¿qué se necesita? Los formadores tienen que esperar afuera. Y en general las empresas mineras proyectan a 20 o 30 años, o sea, no es que estén definiendo competencias relevantes solamente para hoy, sino que incorporan visiones para sus planes de desarrollo tecnológico y cambios de sus formas de trabajo para adelante. Entonces, muy importante esto porque esta es la señal clara. Después, el marco de cualificaciones, central. Y después, cómo avanzar en un sistema de acreditación de los programas para minería, en este caso, que estén alineados con este marco y que puedan ser verificables sus resultados. Entonces, se dijo, hagamos este esfuerzo colaborativamente, invitemos a todas las instituciones de formación que estén acreditadas y que quieran ser parte de esto. Ellos van a tener que hacer su propia inversión si es que quieren seguir trabajando con nosotros bien. Ahora, para esto no hay que cambiar ni una ley, esto no es obligante para nadie, es una asociación voluntaria, pero el Estado también se interesó en participar de esto de una manera que les voy a comentar en un segundo. Y aquí voy a hacer el listado de cosas que ha hecho esto. Bueno, se constituyó esto, CCM significa Consejo de Competencias de la Minería. La Fundación Chile es como la Secretaría Técnica que hace todo el trabajo y la coordinación de esta iniciativa, y esto está presidido por el Consejo Minero, que es la asociación industrial que agrupa al sector. Primero, estudio de fuerza laboral de la gran minería chilena. Tenemos 3 estudios ya entregados.
El último estudio, lamentablemente no puedo entrar acá en detalle, pero tiene un capítulo especial sobre educación superior para la minería y nos encontramos con sorpresas sumamente interesantes que nos dieron pie para entrar en la discusión, por ejemplo, sobre la longitud de las carreras. 40% más largas que las carreras comparables en países mineros como son Australia y Canadá. Bueno, esa es la portada de este estudio en su última versión. Marco de cualificaciones para la minería, del nivel 1 al 5, esto también está terminado, estas son 2 publicaciones bastante grandes. No puedo entrar en eso, pero muy brevemente, ustedes saben lo que son los marcos de cualificaciones, ¿no es cierto? Expresan y ordenan en niveles y en ámbitos ocupacionales las competencias genéricas y específicas que debe tener alguien para desempeñarse en un cargo, pero además establece cuáles son las rutas formativas y los tránsitos entre distintas ocupaciones y niveles. O sea, no solamente definir estándar para un oficio o para un programa, que es lo que usualmente se hace con los perfiles, en el mejor de los casos, perfiles de egreso de las instituciones de educación superior. Cada una dice, no, si yo hago mi consulta al sector privado, hace las consultas, nadie sabe totalmente, en Chile al menos, con qué criterio, y dice, aquí está mi perfil validado por el sector productivo. Cómo se relaciona con los niveles hacia arriba, hacia abajo, nadie sabe. Entonces, esto tiene la gracia, y en ese sentido este es un bien público que debiera ser financiado por el Estado, en este caso fue financiado por los privados, por la urgencia que tenían, pero debiera ser público, en que se establecen las competencias, pero también las vinculaciones y las rutas formativas. Bueno, esto es el detalle técnico. Bueno, hay todo un análisis detrás de la parte más productiva, que no tengo tiempo. Quizás mostrarle, este es un ejemplo, ¿no es cierto? No alcanzo a ver lo que dice acá, pero son de, esto creo que es operadores. Acá están los niveles de formación y aquí están rutas formativas que puede tener un joven que se inicie en este sector. Entonces, obviamente la idea es tener acreditados estos programas e ir renovando y actualizando estas competencias. Hay descriptores. Lo tercero que hicimos son paquetes de entrenamiento, el nombre no es muy feliz, pero es una traducción literal de Training Package en Australia. Estoy listo, ya sé. Quisimos aquí hacerle una ayuda adicional al mundo formativo, porque tradicionalmente cuando hay consejos de competencia ellos publican sus marcos de competencia o de cualificaciones y el mundo formativo tiene que hacer la traducción formativa, cómo esto se traduce en programas, organizaciones curriculares, contenido, etcétera, etcétera. Acá el sector minero quiso invertir y decir, mira, yo prefiero también hacer una primera generación de traducción curricular de este marco de cualificaciones que lo voy a poner a disposición abierta, totalmente pública, para estimular que las instituciones de formación no partan de cero, sino que innoven a partir de las mejores prácticas mundiales. Entonces, esto se arma una alianza con las instituciones líderes en minería en los países que he mencionado. En fin, hay ya muchos de estos que están publicados. Un marco de calidad para los programas de formación. ¿Qué es lo que es formar en minería? Aquí entramos de lleno en el problema de los criterios de acreditación de las instituciones y los programas. No tengo tiempo de entrar ahí, pero ahí créanme que se han producido, porque a medida que en esta discusión participa el mundo productivo, la discusión respecto a la pertinencia de ciertos criterios es muy importante y se obtienen insumos sumamente relevantes para afinar esos criterios. Marco de calidad de la formación y certificación de instructores, clave porque hay déficit de instructores, y el sistema de certificación de competencias laborales que está instalado el programa Chile Valora, pero que hoy día definitivamente tiene que reinventarse para sintonizarse mucho más con este escenario en el caso de la minería. Me voy a saltar esto y voy a terminar con esto. Esta lámina en realidad es la última lámina de una presentación al Consejo Nacional de Educación en Chile hace un año. Entonces era un congreso muy importante sobre marcos de cualificaciones y al final yo terminé con la exposición diciéndole, a ver, en jerga de innovación tenemos innovaciones incrementales e innovaciones disruptivas. Las incrementales es hacer mejor lo que estamos haciendo hoy, o hacer más de lo mismo, si usted quiere, pero mejor. Las innovaciones disruptivas es cuando uno incorpora elementos que constituyen un rayado de cancha distinto y que cambia algunos de los supuestos básicos con que esto está operando. Entonces la pregunta que discutimos ahí con los rectores de distintas instituciones, que yo les hacía era, bueno, ¿estamos dispuestos de cambiar, de votar nuestro sistema de títulos y grados, que según la OECD
es arbitrario y obsoleto, basado en la duración de los programas y en el estatus jurídico de las instituciones que los proveen, a un sistema, ¿no es cierto?, de reconocimiento y certificaciones, si ustedes quieren, bastante más basado en logros de aprendizaje y expresado en competencias. Primera pregunta. Segunda, ¿estamos dispuestos a tener un marco nacional de cualificaciones sin que alguien me acuse de que estoy violando la autonomía, ¿no es cierto?, educacional, en ámbitos que son perfectamente estándares, y sin meterme, por supuesto, en cuál es el sello específico que la institución quiera darle a ese mantenedor mecánico, por ejemplo, y que sea un mantenedor mecánico innovador, otro que sea un mantenedor mecánico emprendedor? Bueno, ese es un sello que cada institución pondrá, pero en lo básico, la verdad es que los mantenedores mecánicos se parecen bastante. Entonces, ¿pero están dispuestos a tener un marco nacional de esto? ¿Estamos dispuestos a incorporar al sector empleador también con un rol crucial en la institucionalidad de este asunto, como ha sido en los países que han avanzado más? ¿Estamos dispuestos también a coordinar la formación de títulos educativos con el ámbito de la certificación de aprendizajes no formales o informales, o aprendizaje obtenido en programas de formación de oficio vía Ministerio del Trabajo? ¿Estamos dispuestos a que nuestro sistema de acreditación incorpore como un elemento clave el marco de cualificaciones para efectos, por ejemplo, de ver cuáles son los resultados que se obtienen? Y estamos dispuestos finalmente, como hizo Australia, y ustedes los que conocen el modelo australiano saben que es así, el sector público australiano no financia nada que no esté vinculado, que aparezca en el marco nacional de cualificaciones. Por tanto, si un privado quiere ofrecer cualquier programa, ningún problema, que lo haga. Es totalmente libre de hacerlo, un asunto entre privados. Y si alguien quiere comprar eso, también, por supuesto, es libre de hacerlo. Pero si tú quieres que tus alumnos sean elegibles para fondos públicos, o tú quieres acceder a fondos de innovación para desarrollar tus capacidades, bueno, tu oferta tendrá que estar alineada también con este marco nacional de cualificación. Bueno, la pregunta en Chile que estamos abordando ahora, ¿estamos dispuestos? Nosotros tenemos una reunión este viernes con el Ministerio de Educación para una propuesta de ampliar esto. No sé cómo nos va a ir. Yo creo que hay un buen escenario, sumamente favorable en este minuto. Y la pregunta entonces que yo les devuelvo es si ustedes están dispuestos. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al señor Hernán Araneda por su conferencia. Y antes de continuar, vamos a hacer un pequeño receso para degustar un café, así es que pueden degustarlo fuera del salón si son tan amables. Y estaremos reiniciando a las 10:20 de la mañana. García, director nacional de formación académica del CONALEP de México, así es que le damos la bienvenida a don Pedro. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quisiera arrancar esta charla que me dan la oportunidad de tener con todos ustedes agradeciendo al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior y en particular a la directora ejecutiva Rosa Dolio por la oportunidad que le da a México y en particular al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, de estar con ustedes y compartir un poco la experiencia que tenemos en relación a los temas que se han abordado el día de ayer y hoy. En particular también agradecer a Juana Castro, que ha estado en contacto con nosotros y específicamente con Javier Reyo, que es el coordinador de cooperación internacional por parte del instituto al cual nosotros representamos. Agradecer también a Gilberto Alfaro, que está con nosotros compartiendo el podium de este día y que será el encargado sin duda del trabajo. Y bueno, a quien me antecedió en el uso de la voz, a Hernán, que hace un par de días le comentaba yo que tuvimos la oportunidad de establecer comunicación para una cooperación internacional y de manera particular estamos impulsando el apoyo de ellos hacia nosotros para todo lo que tiene que ver con el tema minero. Tenemos algunas carreras que ya verán ustedes más adelante y que están relacionadas con el sector energético y en particular con el tema de la minería, sobre todo en el norte de México. Pues muchas gracias a todos. Yo quisiera iniciar mi participación hablando acerca de las competencias adquiridas en el aula. Me han pedido platicar un poco de la metodología que nosotros realizamos. El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es sin duda uno de los pioneros en este sentido en nuestro país, en México.
Bien, nosotros estamos cumpliendo ya 35 años, este año ajustamos, tenemos una serie de eventos para disfrutar de los 35 años de vida del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Fue fundado en 1979 y la imagen que ustedes ven es la imagen de las oficinas nacionales que se encuentran en el centro del país, a unos kilómetros de la capital de nuestro país. Tenemos una misión importante, ajustada a los lineamientos del gobierno de este nuevo sexenio, y de manera particular formamos mediante un modelo basado en competencias. Nosotros fuimos los pioneros en el país, justamente lo que les comentaba, y formamos a profesionales técnicos y a profesionales técnicos bachiller. Quisiera yo explicarles brevemente de qué se trata. El profesional técnico es aquel que recibe un título y cédula profesional y que está preparado para insertarse ya en el campo laboral. El profesional técnico bachiller es aquel que también recibe un título y cédula profesional, pero que además tiene la oportunidad de poder ir al nivel superior. Muy bien. Para poner un poco en contexto, y yo quisiera abordar esta dinámica, ¿dónde está ubicado el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica? Ayer tuvimos una plática muy rápida con Rosa y con Juana, y ellos me explicaban que el sistema de formación en Costa Rica, pues bueno, tiene algunas diferencias en relación con el de México. Finalmente es un esquema de formación muy importante también. Nosotros tenemos una educación básica, está dividido en 3 niveles: educación básica, el nivel medio superior y el nivel superior. Para la educación básica son 11 años que constituyen 6 años de primaria, 3 años de secundaria y además los 3 años de preescolar, que ya son obligatorios, además de la obligatoriedad del nivel medio superior. Y es ahí, en este nivel medio superior, en donde el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica se encuentra ubicado. Somos una institución de carácter público que recibe financiamiento por parte del Estado o la Federación. Y después tenemos el nivel superior, que es desde 1 hasta 5 años. Muy bien, me voy a permitir tomar el micrófono para poder platicar un poco mejor con ustedes. Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, un poco la evolución de nuestro modelo académico para platicar con ustedes. Les decía que desde 1978 fuimos constituidos, y nosotros basábamos nuestro sistema, nuestro modelo académico en base a asignaturas. Para 1994 se constituye la obligatoriedad de los 6 semestres para cursar este nivel, el nivel de medio superior, que no solamente es exclusivo de nuestro colegio, sino de todos los subsistemas de media superior. Son una muy buena cantidad de subsistemas, pero en particular existen 6 que tienen la mayor cantidad de matrícula en todo el país. Para 1997, esto es una gran fortaleza de nuestro subsistema, del CONALEP, por nuestras siglas, iniciamos a trabajar el enfoque basado en competencias, es decir, a través de la certificación de algunas actividades. Nosotros, a través de los módulos, ya no se llaman asignaturas, sino módulos, vamos certificando que el chico, certificando en tema netamente académico únicamente, que el joven pueda ir desarrollando algunas competencias para el trabajo. En 2003 se incluye la categoría de profesional técnico bachiller, que es justamente lo que les comentaba hace un momento, de la posibilidad de que nuestros jóvenes no terminaran su educación en este nivel, sino tuvieran la posibilidad de accesar a un nivel superior. Tenemos en México algunas instituciones, sobre todo las instituciones politécnicas, algunos tecnológicos, a donde nuestros estudiantes pueden acudir, incluso las universidades autónomas. Y para 2008 ingresamos al Sistema Nacional de Bachillerato, por sus siglas SNB, y el Marco Curricular Común. ¿Qué significa esto? El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Educación, que pudiera ser el Ministerio de Educación, como ustedes lo nombran, en México se llama Secretaría de Educación, pide a todos los niveles en donde nosotros estamos que tengamos una cierta paridad de elementos que nos permitan enseñar de manera adecuada a los jóvenes, es decir, un mínimo indispensable
de competencias que deben los jóvenes de desarrollar, independientemente del giro de cada nivel medio superior pueda tener. Y estas son, básicamente, las explico muy rápidamente. Las competencias genéricas son comunes en todos los egresados de educación media superior en México. Son competencias clave por su importancia de aplicación diversa, son también transversales, que les sirven para insertarse de una manera adecuada en la vida social de nuestro país. Pero también tenemos competencias disciplinares en dos tipos: las competencias básicas, que también son comunes en todos los el nivel medio superior de México, todos son comunes, y tenemos extendidas, que estas sí son particulares de cada nivel medio superior que puedan existir. Tenemos algunos, nosotros formamos jóvenes para el trabajo, pero hay otras escuelas o institutos que forman para tecnologías del mar, otros que son para la formación profesional y algunos otros que son el camino para llegar a las universidades. Y luego tenemos competencias profesionales, que estas sí son básicas, son competencia de aquellas que forman para el trabajo. Básicas, que proporcionan a los jóvenes la formación elemental, y las extendidas, que preparan a los jóvenes para la formación profesional que han decidido ellos llevar a cabo en sus vidas o continuar en sus vidas. Y aquí está. Estas son las competencias requeridas para obtener el título de bachiller en las distintas modalidades de bachillerato. En México tenemos el bachillerato general, tenemos bachillerato general con capacitación para el trabajo y el bachillerato tecnológico y profesional, que es donde se encuentra la institución que nosotros representamos, y además algunos mecanismos de apoyo. Estos son los tres tipos de bachillerato que tenemos. Y por ejemplo, en el bachillerato general solamente se instruyen las competencias genéricas, que son similares a los demás tipos de educación media superior, porque son obligatorias. Recordamos, me regreso un poco, tenemos el marco curricular común en todos los niveles. Y aquí están las genéricas, pero además las disciplinares básicas, que también son comunes en los tres subsistemas, en los diferentes tipos de subsistema. La diferencia es que el bachillerato general con capacitación para el trabajo son disciplinares extendidas, pero además tiene profesionales básicas. Y en el caso de nosotros, el CONALEP, tenemos las genéricas y las disciplinares básicas por obligación, porque se encuentran inscritos dentro del marco curricular común, pero además tenemos profesionales básicas y profesionales extendidas, que les da la posibilidad a los jóvenes ya de insertarse en el campo laboral. Muy bien, y tenemos algunos mecanismos de apoyo que son comunes para todos los subsistemas. Y este es un poco de la numeralia que tenemos en el caso del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Tenemos una matrícula de 303.464 alumnos matriculados, lo que representa el 7% del total de la población estudiantil en México en ese nivel educativo. Un total de 16.086 profesores que dan clases en todos los estados del país. Tenemos presencia en todo el país. México tiene 32 estados o 31 estados y un distrito federal. Tenemos presencia en todo el país. Más de 250,000 personas capacitadas al año. Este es un promedio que hacemos. Algunos de ellos son nuestros mismos alumnos, pero que además prestamos servicios al exterior, lo cual nos da una posibilidad de poder obtener recursos. En México, la Secretaría de Educación nos otorga un recurso para poder operar, para hacer el pago de nuestro personal y el trabajo que vamos realizando, pero nosotros tenemos la posibilidad también, a través de comités de vinculación que se encuentran en cada uno de los planteles o en cada uno de las escuelas, que pueden obtener recursos a través de la capacitación a externos. 261 centros de evaluación acreditados, que pueden ser planteles, de los cuales 4 son externos, el resto son nuestros, son de nuestras mismas escuelas o nuestros mismos institutos, nuestros mismos colegios. Tenemos 309 planteles y 8 centros de asistencia y servicios tecnológicos. Aquí no hay alumnos, aquí lo que hay es capacitación para el trabajo. Empresas que vienen y nos solicitan capacitar a su personal
prestamos el servicio a través de los otros centros de asistencia y servicios tecnológicos, lo que nos posibilita poder tener recursos. Estos son los servicios de manera general que podemos ofrecer. La formación profesional, por supuesto, somos una institución de educación pública. La atención a la comunidad con más de 100 unidades móviles que van y prestan servicio de manera gratuita a las comunidades más desprotegidas de nuestro país. Los servicios tecnológicos a través de los centros de asistencia y servicios tecnológicos, la capacitación laboral y actualización o especialización técnica en sus vertientes para y en el trabajo, y además la evaluación y certificación de competencias laborales, digitales o lingüísticas. Estas son nuestra oferta educativa nacional con 47 carreras. Decirles que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el CONALEP, nace con todas las carreras industriales como respuesta a la necesidad que en aquel entonces México tenía de formar profesionales técnicos que pudieran insertarse en el campo laboral. Digamos que nos llegó una avalancha importante de necesidad de profesionales técnicos y nosotros no los teníamos preparados y se estaba escapando la oportunidad laboral trayendo gente de otros países. Y entonces arrancamos con estas carreras industriales, que ustedes podrán ver, ojalá se puedan observar de buena manera, y estas otras carreras, en general son mantenimiento de instalación, como autotrónica, electromecánica industrial, motores a diésel, mantenimiento de sistemas, procesos de producción y transformación, química industrial, plásticos, procesamiento industrial de alimentos, minero metalurgista, construcción y metalurgia. Justo le comentaba yo al compañero que con la posibilidad de poder trabajar con Chile estamos tratando de hacer una cooperación internacional para que ellos también, con ya la metodología que tienen, nos puedan sumar en el trabajo, ¿no? A través de su Ministerio de Educación. Electricidad y electrónica y las tecnologías y transporte. Y en la última década se agregaron las carreras de servicios, que es contaduría y administración, el sector de turismo, que es muy importante, como en Costa Rica, y el sector salud. Muy bien. La evaluación con fines de certificación de competencias es un aspecto importante y que solamente nuestro colegio tiene en México, o es el que más lo lleva a cabo. Quiero comentarles de manera particular que desde el año antepasado, y muy probablemente, un organismo que se llama Microsoft, a través de Certiport, que es su empresa certificadora en toda América Latina, entrega a la institución, al CONALEP, el primer lugar por certificación de competencias digitales como la institución de educación pública que emite más certificados de competencia digital en toda América Latina. Y por eso para nosotros es muy importante. Un poco de historia de hasta dónde nosotros vamos. En 1998 se acreditaron centros de evaluación en normas técnicas de competencia laboral, así se llamaban en ese entonces. Para 2008 ya teníamos 299 centros de evaluación con 61 normas técnicas. Sin embargo, en 2009 las normas técnicas se transforman a estándares de competencia, lo cual nos genera un retroceso. Sin embargo, en 2010 acreditamos al CONALEP como la entidad de certificación y evaluación. ¿Qué es esto? Es el organismo que puede certificar a través de él mismo nuevos centros de evaluación y nuevos estándares de competencia. O sea, tenemos una personalidad jurídica propia que nos permite hacer estándares de competencia. Y en ese entonces pues teníamos 22 estándares y ahora ya tenemos hasta 2012 40 estándares de competencia y 241 centros de evaluación. En un momento más vamos a ver el tema actual. Muy bien, ¿cómo funciona esto? Nos han pedido explicar de manera muy breve la metodología de cómo funciona la entidad de certificación y evaluación. Hay un organismo a nivel nacional que valida todos los procesos que nosotros hacemos, es decir, nosotros no somos juez y parte, y quiero dejarlo muy claro porque ayer hubo una confusión en este tipo. Nosotros no certificamos, no somos juez y parte, hacemos el proceso, certificamos, pero hay una tercería de partes, una tercera instancia que certifica el proceso. En el caso de México es el Consejo de Normalización de Certificación de Estándares de Competencia
llamado Conocer, así se llama. Él nos da la facultad de ser entidad de certificación y evaluación de competencias, pero además nosotros podemos hacer centros de evaluación en CONALEP, o sea, nuestros planteles, nuestras escuelas que pertenecen a nosotros son centros de evaluación. Y tenemos centros de evaluación internos, que son nuestros planteles, y los centros de evaluación externo, que son instituciones ajenas a CONALEP. Y tenemos también un área de capacitación. Todo funciona de manera coordinada. El proceso es muy rápido y no voy a detenerme mucho a explicar esto para no abrumarlos, pero inicia con la solicitud del candidato de evaluación, que puede ser un externo o un interno. Se le hace un diagnóstico y si el diagnóstico resulta ser no favorable, se le recomienda una capacitación o alineación y luego puede continuar su proceso. Si resulta ser favorable en una primera ocasión, se le hace una evaluación que da dos resultados. El primero es competente y el segundo es todavía no competente. Ojo con esta definición, porque efectivamente nunca le vamos a decir que no será competente. El todavía significa que puede ser. ¿Ok? Bien, si resulta ser competente, el Conocer le expide un certificado de competencia laboral, muy parecido a este, y después el centro de evaluación, o sea nosotros, entrega el certificado al candidato. Este documento tiene algunas características que le permiten revisar que efectivamente cumplió la competencia a cualquier institución externa que así lo solicite. Es decir, si yo le pido a un joven que viene y me trae un documento donde me dice que él es experto en preparación de alimentos y bebidas en la industria hotelera, yo podré revisar con el código de esto si efectivamente el joven acreditó. Es decir, para evitar que existan duplicidades en algunos documentos, porque suele suceder, ¿no? Muy bien. Para 2010 el CONALEP se acreditó, como les decía, como entidad de certificación. Es una de las 154 acreditadas a la fecha. O sea, en México tenemos 154, CONALEP es una de las 154 entidades de certificación y evaluación. Sin embargo, me atrevería yo a decir que es la más importante del país porque contribuimos con cerca del 12% del total de los documentos generados en el país. Actualmente tenemos acreditados 51 estándares de competencia, que es el 11.2% de los 447 publicados por la institución certificadora. Tenemos 264 unidades administrativas y 4 instituciones externas. Estas externas son las que ustedes ven aquí y hemos integrado una cartera de 2.066 evaluadores registrados, que es la cartera más grande de evaluadores en todo el país. Ellos realizan procesos de certificación que en su gran mayoría son nuestros docentes o personal externo. Más del 90% son profesores de nuestra institución. Estos son algunos de los servicios que ofrecemos. El primero es la asesoría para el diseño de estándares de competencia e instrumentos de evaluación, que puede ser incluso con otros países, en este caso puede ser Costa Rica. La evaluación y certificación de competencias, que puede ser laborales, digitales o lingüísticas, así como la habilitación de evaluadores, la asesoría de asistencia técnica en materia de evaluación y certificación de competencias, pero además acreditamos centros de evaluación. Algunas de las ventajas de los servicios de evaluación es que ofrecemos valor agregado a la formación del alumno, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, permiten obtener un certificado de competencia laboral a los alumnos que truncan o abandonan sus estudios, porque si algo es cierto, es que en México tenemos el problema de el abandono escolar. En México ya le llamamos deserción escolar, pero básicamente es lo mismo. ¿A qué me refiero? El nivel elemental, que es la primaria en México, de cada 100 alumnos logran ingresar al nivel medio superior o a la secundaria 94. De los 94 alumnos que ingresan a la secundaria, a la preparatoria pasan alrededor de 78. Sin embargo, en el nivel en el que estamos, tenemos una deserción mayor al 19% del total de nuestra matrícula. ¿Qué significa esto en números más o números menos? Tenemos alrededor de
42 estudiantes que diariamente desertan o abandonan el nivel medio superior en México. Es un problema importante que se están llevando a cabo algunos programas como el Yo No Abandono y el programa Constrúyete, que son estrategias para que los chicos se reinserten a el nivel medio superior. Tenemos poco más de 7 millones de jóvenes ninis, así les llamamos en México, que no estudian ni trabajan y resulta ser luego un importante sector de la población que se encuentra desprotegido. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer con la certificación de competencia es que aquellos que se van de la escuela puedan al menos llevarse un certificado de competencias que le permita estar dentro del mercado laboral. Porque además a nuestros alumnos y a nuestros docentes se les otorga una beca para poder realizar estos certificados, o este proceso de evaluación con fines de certificación de competencias. Les decía, tenemos 51 estándares de competencia, de los cuales 26 responden a solicitudes también de usuarios externos. No olvidemos que esto también es para nosotros una posibilidad de hacernos de recursos. Y aquí quisiera retomar un poco del discurso del que nos antecedió en el uso de la voz. En México el nivel superior tiene también a través del COPAES, que entiendo tiene una relación importante con el SINAES aquí en Costa Rica, aglutina a una serie de organismos por actividad o giro, es decir, hay grupos de contabilidad, grupos de ciencias de la educación, otros del sector de salud, que certifican a las universidades en México. Estas, a su vez, al encontrarse certificadas, pueden acceder a una bolsa económica de fondo extraordinario, así llamado en México, que es independiente al presupuesto que se les entrega. Es decir, tú tienes que ir a constatar que has progresado en matrícula, en calidad, en planes y programas de estudio, en instalaciones, y poder acceder a esta nueva bolsa económica que te permite desarrollar proyectos específicos. En media superior, donde nos encontramos nosotros, sucede algo similar a través del Sistema Nacional de Bachillerato, que comentaba yo en el inicio de la sesión. El Sistema Nacional de Bachillerato también revisa una serie de indicadores y en caso de acceder a algún nivel, en México existen 4 niveles del Sistema Nacional de Bachillerato, donde el número 1 es el más importante y el número 4 es el inicio de esta escalera. Con esto, al ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, los planteles, o las escuelas pertenecientes a nosotros, pueden acceder también a una bolsa de recurso extraordinario. Así es como vamos trabajando. ¿Y a qué me refería con todo esto? De nuestra oferta educativa, de nuestras carreras que ofertamos, tenemos algunos estándares de competencia específicos para nuestros alumnos, pero el sector externo puede solicitar algunos estándares de competencia, de los cuales 26 responden a esas solicitudes. Por ejemplo, el sector azucarero, el ingenio azucarero, tiene acreditados con nosotros algunas competencias relativas a ellos. Nosotros no tenemos una carrera de ese tipo. Bien, estuvimos hablando de las competencias de la certificación de los jóvenes. Estas son algunas certificaciones de nuestros profesionales técnicos, para hacer un poco más específico lo que he dicho. Este es nuestro mapa curricular de la carrera de alimentos y bebidas, que responde al sector del turismo. Y aquí tenemos 2 módulos que se imparten en primer semestre. Este es el módulo de formación básica para todo el nivel donde nosotros nos encontramos. Son comunes, son módulos comunes en todo el nivel medio superior de México. En particular, subrayo estas 2, que es el procesamiento de información por medios digitales y el manejo de aplicaciones por medios digitales. Este núcleo de formación básica tiene un total de 1.615 horas y además tenemos un núcleo de formación profesional con 2.375 horas.
La diferencia entre un bachillerato ordinario en México y la formación profesional técnica que el CONALEP otorga a sus jóvenes se encuentra básicamente aquí. Son los trayectos técnicos que nosotros ofrecemos en especialización en alguna de las carreras o en la carrera que ellos hayan elegido. Y pueden optar por este o los dos al mismo tiempo. ¿Qué significa? Que nosotros daremos trayectos técnicos de alguna formación de manera particular. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Hace algunos días firmamos un convenio con JICA, que es la Agencia de Cooperación Japonesa, la Agencia Internacional de Cooperación en Japón. Ellos tienen un corredor industrial, llámese una línea de trabajo, en 3 estados de nuestro país que se encuentran en el Bajío mexicano, que son Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí. Y cuando vinieron, trabajamos un trayecto técnico para el ensamble de sus unidades, de sus vehículos. Y al trabajar estos trayectos técnicos tenemos la posibilidad que los jóvenes que están estudiando las carreras del sector automotriz puedan insertarse rápidamente al mercado laboral. Y tomo estas otras 3, dice manejo de equipo para producción y servicios de alimentos y bebidas, preparación de bebidas y preparación de bebidas para platillos. Este es el mapa curricular de la carrera de alimentos y bebidas. De nuestra oferta educativa tomamos, como les decía, procesamiento de información por medios digitales y manejo de aplicaciones por medios digitales, que son estas 2 que se encuentran aquí. Y a través del organismo certificador nacional, nosotros podemos certificarle la competencia de que él efectivamente es un experto en elaboración de un documento mediante un procesador de textos, o bien elaboración de presentaciones gráficas mediante herramientas de cómputo. Es decir, hay una concordancia entre lo que aquí se enseña y lo que aquí se certifica. Y bueno, regresamos a estas 3, que ya es del núcleo de formación profesional, que ya es más específico, y está ya en grande, manejo de equipo para producción y servicios de alimentos y bebidas, preparación de bocadillos y botanas, preparación de bases para platillos y la preparación de bebidas. El sector turismo en México es uno de los más importantes de nuestro país, al igual que Costa Rica. Y tenemos 3 estándares acreditados donde los jóvenes pueden certificar lo que aquí aprendieron: el manejo higiénico de alimentos, la preparación de alimentos y la preparación y servicios de bebidas. Nosotros no hicimos estos estándares, ojo, reitero una vez más, no somos juez y parte. Estos estándares los hizo el sector productivo del país. Dijeron, yo así quiero que los chicos se acerquen a nuestra realidad, y nosotros certificamos estas actividades. Como resultado de este trabajo, eso solamente fue un ejemplo, como resultado de este trabajo, aquí están las evaluaciones que realizamos por año y las certificaciones que se obtienen. Es cierto que no todos aquellos que se someten a un proceso de evaluación logran su certificado, eso es un hecho. Para 2013, que fue un año atípico, fue un año importante para nuestro colegio, se realizaron 8,510 evaluaciones, de las cuales 7,731 lograron su certificación, un número importante. Este año, en el corte de agosto de 2014, de 1,837 evaluaciones, 1,412 jóvenes o personas internas o externas se habían certificado. Y regreso un poco a lo que había yo hablado. Si el joven por X o Y motivo abandona sus estudios, ya se lleva estos certificados que pueden servirle para insertarse al campo laboral. No es un título, es una competencia que ya demostró, pero que además tiene certificada. Bien, pasamos ahora al tema de la evaluación y la certificación docente. Lo que nosotros hacemos a través de nuestro subsistema es elaborar un programa de evaluación integral para el desempeño de las competencias de nuestros profesores.
Evaluamos el desempeño docente a través de un proceso sistemático, les damos cierta capacitación y después hacemos la evaluación. Se hace una evaluación semestral del desempeño de los docentes acorde a las políticas educativas nacionales y a nuestro modelo académico que, insisto, está basado en competencias. Identifica fortalezas y áreas de oportunidad de acuerdo con las competencias demostradas, pero además le permite obtener un informe en donde tiene fortalezas y en donde hay debilidades. ¿Cómo se hace? La evaluación no solamente es de aquí hacia el docente, está en 4 rubros. ¿Mande? Es obligatoria, así es. Primero se observa una sesión del docente por parte de un par, de una persona ajena a la institución. Se hace una evaluación estudiantil, es decir, nuestros jóvenes evalúan el rendimiento de sus docentes. Se hace la integración del docente al CONALEP, que esto también es importante, es parte de nosotros hacia ellos, y la autoevaluación del docente, es decir, el mismo docente dice cómo sentirse. Es cierto que la mayoría se califica muy bien, pero tiene un peso solamente del 5%, en donde la observación de la sesión es lo más importante. Tenemos una serie de cursos que le damos a nuestros docentes, pero ningún curso los logra certificar. Esto también es un hecho. Nuestros cursos no se encuentran, si bien responden a todas las necesidades de la Secretaría de Educación Pública de nuestro país, no certifican, solamente los prepara para ser mejores docentes. Y tenemos 3 cursos que son específicamente importantes, que es la planeación de una sesión, el desarrollo de ambientes de aprendizaje y la evaluación del aprendizaje. Estas son las dimensiones que evaluamos: facilitar el aprendizaje significativo en los jóvenes, evaluación integral del aprendizaje, que es lo que les comentaba, el desarrollo de las competencias, porque es parte de nuestro modelo, así fuimos transformados, la aplicación técnico-práctica, es decir, tenemos talleres donde los chicos practican lo que escuchan de manera teórica y llevan a la práctica. Insisto, nuestro modelo educativo está basado en competencias, lo que quiere decir es que si al chico nosotros le enseñamos a hacer soldadura, tiene que demostrarlo, ¿de acuerdo? Se le enseñan algunos valores éticos institucionales. El CONALEP tiene en un principio 7 valores que lo rigen y estamos estudiando la posibilidad de incrementar 2 más, entre ellos aquellos que tienen que ver con las competencias verdes o los World Skills. El acompañamiento del estudiante y la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es básicamente el proceso y cómo iría ya desarrollado en las sesiones. Tenemos también una norma de institución educativa, que esa sí es nuestra, que está además certificada, es así, y donde los docentes se evalúan. Esta, contraria a la anterior, no es obligatoria. Sin embargo, aquellos que logran certificarse gozan de beneficios, sobre todo del tema económico o estímulos económicos por el buen desempeño de su trabajo. En el año 2013 se evaluaron 351 docentes, de los cuales 279 fueron certificados. Este 2014 el proceso todavía está en desarrollo, por eso no les traigo esos datos. Y bueno, en el marco de la cooperación internacional, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido reuniones con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad en Guatemala, se han impartido cursos también con ellos y se han llevado a cabo algunas elaboraciones de normas de competencia, que eso es parte del trabajo que nosotros podemos desarrollar. Se evaluaron en ese entonces, en un primer gran ejercicio, aquí está justamente la imagen de las personas que se certificaron para el tema de gastronomía, manejo higiénico de alimentos. En Centroamérica y el Caribe hemos tenido contacto con la Corporación Salvadoreña de Turismo, así como con el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional en República Dominicana y algunos otros trabajos que hemos ido desarrollando incluso con el SINAES aquí en Costa Rica.
Bien, quisiera para terminar, me quedaron algunos minutos, presentarles dos detalles nada más. El primero es los estándares de competencia. Vamos a dejar el video si gustas para un poco más adelante y presentarles solamente los estándares de competencia que en México tenemos. Es un hecho decirles que estos estándares responden a las necesidades de nuestro país. Sin embargo, con el afán también de poder traer un poco más de información, pues aquí están justamente el catálogo de estándares de competencia acreditados. Es importante decir, todas tienen un número clave, muchas gracias, y esta es la descripción de lo que se hace, y hay un nivel de competencia donde 1 es el más elemental, y 4 y 5 son los niveles de competencia un poco más complicados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un número 4, que es la coordinación de procesos en gestión educativa estratégica en centros escolares de educación básica. Por ejemplo, aquí que diría que esto es justamente para profesores, para directores de plantel, donde ellos no solamente tienen que demostrar su capacidad académica, sino una capacidad administrativa, una capacidad de gestión, una capacidad de reconocimiento de recursos y administración de recursos, pero además una capacidad totalmente académica para entender lo que se desarrolla en las aulas. Por eso es un nivel número 4, aquí tenemos un nivel número 1, el manejo de aplicaciones e información en equipos de cómputo, y menciona nivel básico y es un nivel número 1, ¿no? Y así sucesivamente, donde 1 es el nivel más elemental y 4 es un nivel un poco mayor. Y están todos los estándares de competencia, por ejemplo, este tiene que ver con el área de contaduría y administración, operación de pólizas contables, pero tenemos algún externo, como por ejemplo es este, operación de montacargas vertical, que una empresa internacional de nombre McInter nos solicita que capacitemos al personal que lo va a operar, porque además Petróleos Mexicanos le pide que las personas que laboren con él estén debidamente certificadas. Quien no esté certificado ni siquiera tiene oportunidad de entrar a laborar. Muy bien. Y por último quisiera yo mostrarles un video de lo que estamos haciendo para vincular a nuestros jóvenes al sector productivo, y es el modelo dual mexicano, o el modelo mexicano de formación dual, que así se le llama. Hemos estado trabajando con Alemania, que dicho sea de paso, Alemania tiene el índice más bajo a nivel mundial de empleabilidad juvenil. Nosotros tenemos una área de oportunidad en ese sentido, y México lo que está haciendo es vincular a los chicos desde la escuela, a través del CONALEP, desde la escuela con la empresa, en donde a partir del tercer semestre llevan un año de formación básica con nosotros, y a partir del tercer semestre, los 2 años siguientes, se van a la empresa a trabajar. Quiero estar en esa empresa porque me llama mucho la atención la rama siderúrgica y todo esto, y pues sus procesos más que nada, que hoy los que tiene, y la verdad pues sí, cuando llegué aquí dije, o sea, todo se ve muy grande, ¿verdad? Todo, y ya, o sea, ya entras a lo que es tu carrera y pues ya todo se te hace fácil y todo, muy bien. Hoy más que nunca, el bienestar y la prosperidad de los jóvenes dependen de las competencias que puedan aprender y desarrollar en su etapa educativa. Las empresas viven del capital humano. Este representa sus valores y cultura. A través de la mejora en las capacidades humanas y profesionales de sus trabajadores, la empresa incrementará su productividad en el desempeño de sus actividades. Siempre la visión que hemos tenido es que antes de formar extraordinarios técnicos, formamos extraordinarias personas, personas de bien que puedan contribuir a la sociedad y que puedan tener un impacto en sus vidas, tanto social, económico, pero principalmente en el servicio hacia los demás. Y es un programa que se dedica al fortalecimiento, y de hecho eso significan las siglas, al fortalecimiento de escuelas técnicas, ¿verdad? Yo diría que en 4 grandes vertientes: el mejoramiento de infraestructura, el mejoramiento del equipamiento, la capacitación a docentes y al personal administrativo para que mejoren su gestión y también la impartición de los cursos que dan a los jóvenes, y también la transformación de la currícula para que sea cada vez más pertinente a las necesidades